Buenas noches, queridos hermanos. Dios te bendiga. Nuevamente aquí estamos reunidos en la piscina de Siloé, un lugar dedicado para ti, a las aguas de reposo, de descanso, a las aguas donde el Señor te envía para que podamos ver. Hoy queremos darte la bienvenida a este tu canal de la Renovación Carismática Católica. RCC Siloé. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido seas en el nombre de Jesús. Queremos saludarte, queremos saber de dónde estás, queremos saber de qué ciudad, de qué país, de qué lugar te estás conectando. Queremos en esta noche, pues que estamos reunidos en comunidad, pues juntos sentirnos esa familia espiritual. Pues aquí en este espacio rompemos fronteras para juntos estar a los pies del Maestro. Vamos a empezar en esta noche como se debe, juntos, orando y pidiendo y clamando al Espíritu Santo para que a todos nosotros Dios nos unja, para que nos abra la mente, el corazón, los oídos. Ponga en nuestros labios carbones encendidos y así podamos ser también de aquellos que se rompe el corazón de piedra y se transforma en un corazón de carne. Para lo cual, mis hermanos, nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta noche por unirnos en tu presencia. Hoy, Señor, en este tiempo maravilloso el cual estamos, en el tiempo de gracia, en el tiempo en el que tú, Señor, quieres dar a tu palabra el pan de la palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser solo buenos oidores de la palabra, sino ayúdanos, Señor, a que esa palabra se haga carne en nuestros corazones. Ayúdanos para que tu palabra, Señor, realmente se haga vida en nuestras vidas. Danos de tu unción, danos de tu poder, danos de tu gracia salvadora y sanadora. Y no nos hagas solo buenos oidores de la palabra, de aquellos que se emocionan, de aquellos que se contentan, sino de aquellos que después de recibir la palabra de Dios salen cuestionados, salimos cuestionados a una nueva vida y a una nueva evangelización. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Qué alegría más grande. Estamos nuevamente juntos en esta noche con el tema, ¿por qué soy católico? Del cual yo te invito, a mi hermano, a que por favor, en este momento de predicación, tomes tu Biblia. Vamos a utilizar varios textos y siempre te invito a que por favor vayas subrayando, vayas anotando. Sabemos que queda aquí este material disponible para cuando tú desees nuevamente volver a formarte, pero siempre es bueno estar en la fuente de la palabra para de esa manera también nutrirnos juntos. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Dice la palabra de Dios: al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, este es un momento en el ministerio de Jesús bastante peculiar. Nosotros a veces pensamos o creemos que todos aquellos que escuchaban la voz de Jesús
Pues le seguían en muchedumbres, le seguían en cantidades, como dice el Evangelio. Y sí, claro, sí es verdad. Pero también hubo momentos en el ministerio público del Señor que sufrió ese amargo sabor de que le abandonen. Uno de ellos en su ministerio, porque en la cruz lo dejaron todos, ¿no? Le abandonaron todos, a excepción de María y su discípulo amado. Pero en su ministerio público tuvo también ese sentimiento, ¿no? Se puede decir, del que le abandonen. Y no fueron pues sus contrarios, ni los perseguidores, ni la gente que buscaba solo esos milagros, sino que aquellos que le abandonan a Jesús son sus mismos discípulos, ¿se da cuenta? Por eso en el versículo 60 del capítulo 6 de San Juan empieza diciendo sus discípulos, miren, sus discípulos. Este es un lenguaje muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Y en el versículo 66 vuelve a decir, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. En este momento actual que vivimos, ¿cuántos de los que conocemos, cuántos de los que están junto a nosotros, de nuestras familias, nuestros amigos, conocidos del barrio, han tomado esa misma decisión? Alejarse de la iglesia. Estamos diciendo que se han alejado de la iglesia, más no de Dios. Eso sí, por favor, tengámoslo claro. Pero han tomado esta misma actitud de los discípulos, los cuales estuvieron en ese momento con Jesús. Se vuelven atrás diciendo, este lenguaje para nosotros no es el que queremos, y se han alejado. ¿A cuánto usted conoce? ¿A cuántos amigos? ¿Cuánta gente en su familia? Sea en su familia paterna, materna, en su familia política, a cuántos amigos o vecinos han tomado esa decisión después de encontrarse, después de cuántos años usted se encuentra con un gran amigo y de repente usted que está viviendo una fe activa, una fe viva, le quiere compartir y de repente él también le dice, ¿sabes qué? Yo en este momento pues pertenezco a tal iglesia o a tal denominación, y usted también se queda sorprendido porque tanto usted ha crecido, pero tanto así ha visto que el desarrollo de muchos pues ha sido simplemente alejarse de la iglesia. O también de muchos católicos, como usted y yo conocemos, que a pesar de haber pasado años dentro de la iglesia, simplemente no tienen pues ni la respuesta ni el fundamento para responder y viven simplemente un catolicismo, como se puede decir, pues al vaivén de los vientos de la vida. Muchos que se alejan de la iglesia se alejan por un total desconocimiento, no viven su fe, no viven la riqueza de la fe. Muchos que se alejan de la iglesia, pues tampoco han profundizado en su propia fe. Y en estos dos puntitos que acerca que del desconocimiento o el no profundizar la fe, es uno de los puntos mayores de los cuales muchos católicos abandonan lo que es la iglesia. Porque recuerda, hay una palabra, al desconocer su comunidad, al alejarse de su comunidad, usted termina despreciando su comunidad. No encuentra sentido de estar ahí. Quien no conoce no puede amar. ¿Usted cómo puede amar a una persona que no conoce? Es imposible. ¿Cómo puede usted dar un beso a un desconocido? Es imposible, es lo más feo. De igual manera, el desconocimiento nos lleva a alejarnos. Igualmente, el no profundizar en la fe es lo mismo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a personas que dicen, yo me salí de la iglesia, pues porque en la iglesia católica adoran imágenes, en la iglesia católica adoran al Papa o el Papa es del Anticristo y serie de cosas? Quienes están aquí tal vez y nos están escuchando o están escribiendo o escucharán en el futuro, queremos nosotros más que responder un sinnúmero de preguntas, porque tal vez estos 45 minutos no son para responder tantas preguntas, queremos nosotros dar verdades de nuestra fe. Queremos nosotros dar las verdades de nuestra fe y la proclamación de nuestra fe como tal. Entonces,
este programa, este capítulo, esta enseñanza es dedicada para ti que te has alejado de la iglesia, pero también es dedicado a ti que estás dentro de la iglesia militando y que tal vez a veces nos falta esos cimientos o fundamentos para que podamos también nosotros en algún momento no tanto entrar en una pugna polémica, sino sí mostrar la alegría de nuestra fe. También nosotros miramos que muchos, como estos discípulos, ¿no? Que decía que se alejan, también se han alejado por algo en el cual nosotros no podemos negar, y es la falta de testimonio. Y la falta de testimonio, bien sea de nosotros los laicos, o también sea la falta de testimonio de muchos sacerdotes o religiosas. No podemos negar de que la iglesia es santa, sí, pero también es pecadora porque estamos nosotros allí. Y hermano, ahí sí le digo a usted algo, una verdad de fe. Si usted quiere ver un lugar donde no existe ningún pecador dentro de una iglesia, donde todos son santos, hermanos, hay un sitio, ese se llama el cielo, los ángeles. Ahí usted va a encontrar a todos inmaculados. Pero mientras existan seres humanos, siempre habrá pues falta de testimonio, o en algún momento a usted le va a decepcionar. A veces sí, vemos grandes escándalos de sacerdotes, pero es como en un bosque. Cuando usted va a un bosque y talan un árbol, un solo árbol que cae causa un ruido, un estruendo, pero no vemos tal vez los 1000 árboles que están creciendo silenciosamente. Y a veces también hay muchos que se alejan de la iglesia porque el problema no es con Cristo, el problema a veces es con la jerarquía. Por este mismo hecho en el que alguna vez no fueron atendidos, no fueron bien confesados, tuvieron algún maltrato en la parroquia, algún momento pues el padre estando ahí un poco, vean, es un ser humano, se estresó y no le trató a usted como lo necesitaba en ese momento. Entonces también usted dijo, no vengo más a este lugar, me alejo totalmente. La mayoría de personas que se han alejado de la iglesia son por estas causas especialmente. 4 causas, yo sé que hay más, pero 4 le hemos encasillado. Por el desconocimiento, por la falta de profundización en su fe y por la falta de testimonio, y también porque a veces han tenido algún tipo de desaveniencia con la jerarquía. Entonces, lo interesante de este texto bíblico es algo que Jesús en este momento muestra, dice o hace, que es, dice que al alejarse sus discípulos, al irse, Jesús hizo algo interesante, y esto es algo que a mí me motiva y algo que a mí me cuestiona también. Jesús no se fue atrás de los que se iban. Imagínense, no es que Jesús dijo, esperen, esperen, por favor, no se vayan. ¿Qué es lo que no les gustó, por favor, para retractarme? No se fue Jesús con todos sus apóstoles a ver, vamos a hacerle visita. ¿Por qué se fue? No, eso se llama una autoestima así fuerte, elevada, firme. Y en eso el Señor hizo algo, se dio la vuelta y les quedó viendo a los 12 y les hizo una pregunta, la misma pregunta que te hace a ti en esta noche, o la pregunta los que se han quedado aquí en la iglesia católica o los que todavía están aquí a veces hasta dudando. Y la pregunta es, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Quieren marcharse también ustedes? Porque ahí está la puerta abierta, dijo Jesús, ¿verdad? ¿Quieren marcharse también ustedes? Ahí está la puerta. Y hermanos, aquí viene uno de los puntos o las verdades de fe más grandes que vamos a encontrar en el Evangelio. Pedro le contesta, el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, verso 69. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Miren, cuando Jesús se da la vuelta y les pregunta, ¿y ustedes por qué no se van? ¿Por qué no se han ido? ¿O quieren también marcharse?
En vez de quedarse viendo las caras los otros, aquí viene la respuesta de Pedro. Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y vienen dos verdades de fe. Nosotros creemos y sabemos. Y aquí recién empieza la predicación. Disculpen esta grande introducción que hemos hecho. Pedro lanza dos puntos de los cuales yo quiero iniciar y que vayamos comprendiendo el meollo o el punto o la punta de la lanza de esta enseñanza. Aquellos que hemos decidido estar en la Iglesia Católica tenemos estas dos verdades de fe. Nosotros creemos, el creer es el acto supremo de fe y el sabemos es el acto de inteligencia y conocimiento. Vuelvo a repetir, Pedro le da dos verdades de fe. Creemos y sabemos. El creer es un acto de fe. El creer, ¿sí? Nosotros creemos. Pero Pedro no se quedó solo en el creemos, sino también en el sabemos, porque el sabemos es un acto de inteligencia y conocimiento. El creemos, que es el acto de fe, viene nosotros como católicos a través de lo que nos han enseñado. Y lo que nos han enseñado se considera la herencia de la fe. Y la herencia de la fe es un acto en el cual, pues, yo le hago una muy sencilla explicación en este momento. Usted que es papá o es mamá o son padres, cuando su hijo es pequeño, usted le da lo mejor, ¿verdad? Usted le da la leche materna a su bebé. Usted no piensa y dice, a ver, yo quiero a mi hijo realmente que cuando él tenga 18 años, ahí le va a preguntar si quiere leche materna, quiere leche en tarro, quiere leche deslactosada, quiere leche pues de vaca o quiere leche de arroz o quiere leche de almendras. Cuando tenga 18 años le pregunto. Imagínese, a los 18 años ya no quiere la leche, por favor. Usted cuando es mamá a su bebé le da lo mejor, le da la leche materna, que tiene todas las defensas, ¿verdad? De igual manera, como padres, usted no le dice a su bebé o a su niño, cuando tú tengas 18 años yo voy a preguntarte si quieres ser, no sé, quieres ser ecuatoriano, peruano, colombiano, argentino, quieres ser pues norteamericano, quieres ser cubano. Cuando tengas 18 años, ahí empezamos a ver cuál es tu nacionalidad. Ahí exploramos qué parte del mundo te queda mejor. Exacto, mi hermano. Nosotros, los católicos, creemos, como dijo Pedro, nosotros creemos porque nos han enseñado en la herencia de la fe como primera parte de nuestra vida de fe. Y nuestros padres a nosotros desde pequeños nos han dado lo mejor, correcto, así como cuando usted es pequeño, usted no le pregunta a su hijo, hijo, ¿quieres ir a la escuela o quieres pasarte toda la vida sin hacer nada? Usted da lo mejor, ¿verdad? Usted, mi hermano querido, le da lo mejor. Le da lo mejor y usted le da la educación. Usted no le pregunta a su hijo si es que quiere él irse a la escuela o no. Usted le lleva de la mano porque le está dando lo mejor. De igual manera, la herencia de la fe es lo mejor que nos pueden otorgar a nosotros, nuestros padres. De eso nos han dado de pequeños lo que es el bautizo, porque a través del bautizo nosotros somos injertados en una triple unción. Cuando nosotros recibimos el bautizo, en primer lugar, se nos elimina el pecado original. Segundo, pertenecemos al pueblo de Dios. Segundo, nos transformamos en piedras vivas de la iglesia de Dios. Y tercero, somos templos del Espíritu Santo. Al ser bautizados y al ser quitados nosotros del pecado original, ese momento dejamos de ser criaturas para transformarnos en hijos de Dios. Entonces, usted como papá
¿qué quiere? Dar lo mejor a su hijo, ¿verdad? Así como hablamos, le da la leche materna, le da la educación, le da una nacionalidad, le da una identidad que se llama la herencia cultural. De igual manera, cuando es pequeño, usted le ha entregado lo que se llama la herencia de la fe y le ha dado lo mejor. Así es, mi hermano querido. Entonces, de esa manera, creemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le dijo Pedro? Nosotros creemos. Pero Pedro no dijo, Señor, solo creemos y con eso basta. No, 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 mi hermano. Pedro le dijo también, y nosotros sabemos. Dos actos. Le dije desde el principio, dos actos. El creer y el saber. Porque llega un momento en la vida del ser humano que en su libertad, en su capacidad, tiene que libremente entender, aceptar y reconocer su acto de fe. Por eso es que llega un momento en la vida en el que nosotros tenemos que pasar del creer al saber. Y el saber es un acto de inteligencia y conocimiento. Por eso es que después los niños son catequizados, para que ellos vayan teniendo un acto de inteligencia y de conocimiento. ¿Ya? Reciben la catequesis, reciben ellos la doctrina, y ellos van creciendo en su vida de fe. Entonces usted va a decirme, pero ¿cómo es que la tradición y todo? A ver, mi hermano, usted no puede esperar que su hijo tenga 20 años, sea mayor de edad y le diga, a ver, mi hijo, ahora sí, ¿a qué escuela quiere asistir? ¿A qué colegio quiere ir? ¿A qué universidad quiere ir? A ver, ahora sí que tiene usted 18 años, hablemos qué profesión quiere tener, ahora que ya está grande. Hermanito, por favor, si usted y yo como padres desde niños les estamos llevando de la mano a la escuela, de la misma razón nosotros les comenzamos a llevar en la vida de fe. Por eso es que de igual manera damos importancia para que ellos puedan cumplir lo que se llama una vida de fe. Y en la vida de fe, ellos vayan creciendo en su vida espiritual. Yo no puedo ser tan irresponsable para decirle a mi hijo a los 18 años, mi hijito, ¿qué quiere, qué profesión quiere usted pues en su vida hacer? Hermano, ya se me fue de las manos. De igual manera, yo como un padre que quiero dar lo mejor, empiezo a darles a mis hijos la vida de fe. Pero ellos, mientras van creciendo, no pueden solo tomar lo que se llama la herencia de la fe. Ellos también necesitan crecer, saber, conocer. Ellos también intelectualmente necesitan avanzar. Por eso es que ellos empiezan a ser catequizados. Ellos empiezan a tener conocimiento. Pero a pesar de eso, llega un momento en la vida del hombre, de la mujer, que tienen necesariamente que decidir en su propia libertad, en su propio camino. Así es como exactamente la vida natural, lo que usted está pensando. Usted, hasta que tuvo 18 años, usted, mi hermano, estuvo bajo su tutela, ¿verdad? Estuvo bajo su tutela, pero un día ya se hizo hombre y tiene que tomar sus decisiones, iguales en la vida de fe. Usted le ayudó, usted le dio la herencia de la fe, usted le ayudó en su vida espiritual, pero un día su hijo, su hija y usted mismo, un día usted va a cuestionar su fe, un día usted va a tener que entender cuál es su camino personal, qué camino. Entonces ahí viene el acto supremo de fe y le voy a contestar algo y le voy a decir el punto principal de esta predicación. ¿Por qué soy católico? Y le voy a responder solo con una frase. Yo soy católico porque tengo el encuentro personal con una persona real llamada Jesucristo. Yo soy católico porque tengo el encuentro personal con una persona real que se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso soy católico. Y esa es la respuesta que nosotros damos a todos los hermanos que han decidido separarse de la iglesia.
Y si usted nos pregunta ahora, ¿por qué tú eres católico? Y yo terminaría esta predicación diciéndote eso, simplemente, yo soy católico porque he tenido y tengo el encuentro personal y diario con una persona real llamada Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque claro, usted me puede decir, pero si es que usted nacía chino, entonces usted podía haber sido educado como chino y usted pues adoraba a Buda. Y si usted nacía pues allá en las tierras del hindú, pues usted adoraba a Krishna. Y si usted nacía entre ateos, pues usted crecía y era ateo. ¿Dónde está el mérito de que sus papás le han educado y usted sea católico de cuna? Eso. En estos dos puntos, mi hermano, que dijo Pedro, y le vuelvo a responder. Nosotros creemos y sabemos. ¿Me hago comprender? Hemos recibido, pero llega el punto en que sabemos, porque hemos tenido el encuentro personal con Jesús. Todo aquello que recibimos fue como el agua que sale de la montaña y llega al mar. Un punto llega en nuestras vidas donde nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y por eso somos católicos, por encima de todo. Pero tenemos que seguir un poquito hilando la predicación para que sigamos comprendiendo el término de por qué soy católico. Y este llamado también es a todos mis hermanos que nos están escuchando, católicos especialmente y carismáticos. Primero, nuestro afán y con esta predicación es nunca entrar en confrontación con nuestros hermanos, sino siempre mostrar nuestra alegría, nuestra fe, mostrar la alegría de nuestra fe. Recuerda, hermano, eso, por favor. El afán nunca es entrar en confrontación, sino mostrar la riqueza de nuestra fe, porque como hablamos al inicio, la gran mayoría de personas que se han alejado de la iglesia es porque totalmente desconocen y jamás profundizaron la riqueza de su fe. Y el afán de esta predicación, el afán de este canal es mostrar la riqueza de nuestra fe. Segundo, en nuestro proyecto, digamos que de vida, de fe, en nuestro caminar espiritual, el pueblo católico ha sufrido una ligera confusión y de eso no vamos a negar. Esa confusión, pues simplemente nos ha llevado a que hemos sido duramente criticados. ¿Y cuál es esa confusión? Primero, los católicos hemos confundido o simplemente se han confundido en que ser católico significa tener mucha religiosidad. Y es verdad, muchos pensamos o muchos creemos que ser católico es ser muy religioso. Sí, yo soy católico porque tal vez hago muchas procesiones, yo soy católico porque pongo muchas velas, yo soy católico porque pues tengo un montón de collares de santos, yo soy católico pues porque le pongo a San Antonio de cabeza, yo soy católico porque soy muy rezador, y yo soy católico por ti. Hemos mal interpretado. Y hoy queremos dar las verdades y razones de nuestra fe. ¿Ya? Entonces, ahí hemos un poquito mal interpretado. También hemos mal confundido, se puede decir la palabra, la condición de ser católico. ¿Por qué? Porque hemos creído que ser católico es simplemente un estatus, un aspecto étnico o cultural. En pocas palabras, pues no hemos nosotros entendido que ser católico no es simplemente ser parte de una membresía. Muchos creen que ser católico es como estar dentro de un club, de una membresía. Ejemplo, una vez estaba un señor que le agarraron bien borrachito en su carro y le llevaron a la policía por manejar en ebriedad.
Y en un momento pues decían nombres, datos y le dicen una religión y dice, yo soy un borracho, yo no creo en nadie, a mí dice yo soy el rey y que esto, que el otro, y el policía que estaba dice, ponle católico, dice, ponle católico. Hemos creído que ser católicos es simplemente un nombre y tener una vida pues totalmente desordenada, una vida totalmente contraria a lo que realmente significa ser católico. Eso no es ser católico. Entonces, muchas personas, muchos han malinterpretado y han dicho, yo soy católico porque tengo Dios a mi manera. Y discúlpeme, la mejor manera de no creer en Dios es esa. Creer a Dios a mi manera es la mejor manera de no creer en Dios, definitivamente. Y pues hemos creído que simplemente ser católico es como un membrete, como que estoy dentro de alguna liga barrial, como que estoy dentro de algún estatus, dentro de alguna corporación, ¿no es cierto? Es más o menos, yo revisaba mi billetera y tenía ahí una tarjetita de un lugar de juegos que fui hace años con mis hijos y pues yo tuve que hacerme socio para que mis hijos puedan jugar en ese sitio. Y yo pues esa tarjetita la tenía guardado ahí como que era yo socio, algún rato llegaría con mis hijos y así muchos hemos creído que ser católico es eso, simplemente un nombre. Y ahí viene el problema, ahí viene el gran ataque que nosotros recibimos también, porque no estamos muchos viviendo la verdad de fe. ¿Sí? Por favor, quiero que comprendan eso, porque muchos no estamos viviendo la verdad de fe y entonces al no vivir la verdad de fe, entonces dicen los católicos son borrachos, los católicos son adúlteros, los católicos son ladrones, los católicos un ratito. Todos ellos son católicos, pero son católicos de membrete, porque ser católico no es ser eso. Y quede bien claro, ser católico es bien duro y ya vamos a decir por qué. En pocas palabras, es como que usted y yo nacimos en el aeropuerto. Escúchame lo que le digo. Es como que usted y yo nacimos en el aeropuerto y por haber nacido en el aeropuerto, mi hermanito querido, no por haber nacido en el aeropuerto, usted y yo somos aviones, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? No por haber nacido en el aeropuerto, usted y yo somos aviones. Y no muchos por haber nacido en el seno de la iglesia y haber tenido toda esa gracia que les dije en el inicio, no por eso son exactamente buenos católicos. Entonces, hermanos, también muchos han mal entendido o confundido que ser católico, pues es aquel que tiene dentro de sí muchas espiritualidades baratas. Pues el católico cree en los horóscopos, dicen que el católico cree en la Ouija, el católico cree en los extraterrestres, el católico cree en las barajas, el católico... No, hermanito, vuelvo a decir, esos simplemente son católicos de membrete que necesitan ser evangelizados. Por eso nosotros en la Iglesia Católica tenemos un lema que se llama evangelizar a los bautizados. Y nosotros como católicos, nosotros evangelizamos a los bautizados. Y también muchos de nosotros católicos laicos evangelizamos a los consagrados, porque eso Dios nos ha llamado en este tiempo el trabajo de laico. Entonces, después de ir entendiendo esta primera parte e ir un poquito afirmando nuestra fe y también deslindando lo que ha sido pues la mala interpretación de lo que significa ser católico, ahora sí vamos a hablar qué significa ser católico. Entonces, como les dije en un momento, nosotros somos católicos porque hemos tenido el encuentro personal, real, auténtico con esta persona llamada Jesucristo de Nazaret. Porque hemos sido llamados por Él, enamorados por Él, porque hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, porque nosotros nos hemos enamorado totalmente de Él, Él nos ha enamorado, Él es el novio, y al encontrarnos con Él, como dijo Pedro, al creer la fe, la certeza y la fe,
después sabemos, hemos profundizado más de nuestra fe. ¿Sí? Es así. Yo quiero un poco, para seguir la predicación, hablando acerca de mi testimonio personal. Yo te puedo decir que en mi vida exactamente pasó lo que dijo el apóstol Pedro: creemos y sabemos. Yo siempre fui educado en el seno de lo que es la Iglesia Católica, con mi padre, un papá muy riguroso en ese aspecto, siempre dándonos a nosotros lo que fue lo mejor, la fe. Y de esa manera fuimos educados, de esa manera fuimos criados. Yo fui criado con los salesianos. Pero como les acabo de decir en un momento, llega la vida del hombre en el que el hombre en su libertad tiene que decidir y tiene que saber realmente comprender la aceptación. Y eso es algo que no se puede endosar. El encuentro con Jesús, hermano querido, es algo que no se puede endosar. Y miren, yo puedo ser una persona llena de Dios, pero mis hijos tienen que tener ese encuentro personal con Jesús, libre, auténtico, definitivo. Y eso sí es algo donde yo ya no les puedo llevar. Les podré llevar a mis hijos hasta un punto, pero de ahí en adelante yo solo le entrego en las manos de Jesús. Y el Señor sabrá cómo de allá le sigue guiando el resto del camino. Esa es la labor de nosotros como padres, como guías. Y de esa manera yo también me encontré. En un momento después de mi juventud, de mi adolescencia, donde yo no quise saber nada. Imagínense, después de toda la riqueza que yo recibí, que le digo, toda la riqueza, tanto en mi casa paterna, materna, como después en mi educación religiosa que tuve con los salesianos. Yo en mi adolescencia, yo no quise saber es de nada ni de nadie, no quise saber ni de Biblias, ni de Cristo, ni nada, sino simplemente mi libertad. Mi libertad que se transformó en un libertinaje. Simplemente pues en una libertad en la que yo era un conductor ebrio manejando un carro a 200 kilómetros por hora, a qué rato me estrello. Y de esa manera viví mi vida. Comencé a tener un Dios de oídas, un Dios de domingos cuando iba, si había alguna misa, si había alguna misa, pues algún matrimonio o alguna festividad, ahí estaba. Y cuando estaba sentado en una Eucaristía, pues no entendía nada, solo veía la hora de entrada y de salida, el resto me parecía lo más aburrido del mundo. Y como joven, adolescente, pues más daba importancia siempre a mis gustos y a lo que yo quería y en la locura que en el nombre del amor hacía. De esa manera yo me encontré un día en mi casa y en mi vida con un Dios de lejos, bien de lejos, que estaba saliendo para una fiesta. Entonces le escucho a mi mamá, que es mi mayor evangelizadora, hablando con su consuegra. ¿Y qué hablaban ellas dos? Ella le decía, ¿sabe qué? Le dice, ¿sabe que Dios habla? Le decía la consuegra a mi mamá. ¿Y cómo es eso que Dios habla? Le dice. Y yo me quedé parado detrás de la puerta o escuchando, porque eso me pareció interesante, porque ese momento yo, a mis 18 años, a mis 17, 18 años, yo leía las cartas. Yo creía y tenía libros de metafísica. ¿Qué le parece? Creía en los extraterrestres, creía en los horóscopos, tenía libros en los cuales yo me estaba siempre instruyendo de la metafísica, horóscopos, leía acerca de las cartas, la lectura, la mano. A mí me interesaba todas esas cosas esotéricas y cosas así. Así me encontraba yo. Hermanos, yo no nací predicando, el que está aquí no nació predicando. Entonces, como yo andaba en esa búsqueda y en esa sed, pues al escuchar un Dios que habla, pues me llamó la atención, porque para mí Dios no hablaba y Dios era pues simplemente una hora aburrida los días domingos. ¿Qué le parece esa historia? ¿Acaso no es la historia de muchos católicos? ¿Verdad? Entonces, de esa manera, yo estaba pues viviendo un Dios a mi manera, exactamente, la mejor manera de no creer en Dios, Dios a mi manera, un Padre Nuestro de mañana y cuando tenía problemas, cuando necesitaba ayuda de un examen, pues Diosito ayúdame, y cuando pues estaba en algún peligro, ayúdame, nada más, hasta ahí Dios. De ahí Dios a mí, no sé, estaba en algún planeta, pero donde mi vida no estaba, en mi mundo no estaba Dios. Entonces de esa manera
yo me arrastré a más problemas, a más dificultades, a situaciones más duras. Fui adquiriendo a esa adolescencia, a esa edad temprana ya vicios. Yo tomaba demasiado, tomaba bastante. Ya para ser un joven de 17 años tenía pues, yo ya prácticamente me estaba transformando en un alcohólico. Pues con mis amigos tomábamos cada 8 días. Me gustaba también fumar, aparte de las exageraciones y las cosas. Pero mi mamá tuvo un encuentro fuertísimo con el Señor. Un encuentro tremendo tuvo ella y mi hermana. Un encuentro maravilloso. ¿Y sabe dónde tuvo ese encuentro mi hermana y mi mamá? Y ahí si usted va a quedarse, pues ahorita que me ve aquí, yo no puedo mentir. Ellos tuvieron ese encuentro, ese primer encuentro tuvieron donde los pentecostales. Y usted va a decir que es, los pentecostales no son católicos. Ellos tuvieron ese primer encuentro, esa primera luz donde los pentecostales, pero mucho ojo, ellos no sabían, ellos no entendían que eran pentecostales. Ellos simplemente recibieron una gracia, simplemente recibieron una palabra, ellos simplemente recibieron una luz de esperanza. Y como sus hijos andaban pues en tanta oscuridad, especialmente los hijos varones, entonces mi mamá comenzó a hacer algo en sus hijos, comenzó a evangelizarlos y el primer momento es tratando de llevarnos a esas reuniones. Entonces, yo recuerdo que todas las veces que yo iba a esas reuniones, yo iba, como se dice aquí una palabra, iba con una resaca, iba enguayabado, como dicen, y aquí hablan una palabra, dicen aquí, vean chuchaquis, dicen aquí, no 3 palabras, compréndame, iba como dicen crudo, iba recién venido de la farra, de la fiesta. Y cuando yo me sentaba en las reuniones que tenían ahí nuestros hermanos, yo tampoco sabía que eran pentecostales, yo solo me sentaba, veía que oraban, que hablaban de Diosito y serie de cosas, pues yo nada más, yo no entendía nada. Lo único que entendía es que no entendía nada, estaba ahí perdido. Y a veces con tanto sueño que me daba ganas de botarme al suelo. Pero allí, en ese tiempo y en ese lugar, saben que mi hermano también recibí yo palabras que de consuelo, de apoyo, de ayuda, palabras, también mensajes que Dios me otorgó, me dio. Yo no vengo a decirle a mi hermano que los hermanos que están separados son los malos o que nosotros aquí los católicos somos los buenos. No, mi hermano, eso no es la predicación de la noche, sino que yo vengo a hablar las verdades de nuestra fe desde el testimonio mismo de lo que se ha vivido. Yo no vengo a hablarles de aquí, mis hermanos, de cosas que yo no he vivido. Si yo estuviera aquí parado predicándoles de cosas que no he vivido, fuera un mentiroso. Pero estoy aquí hablando de la misma vida y experiencia que Dios nos ha regalado. Por eso estoy aquí valientemente, mi hermano, predicando. Entonces, de igual manera, yo con los hermanos pentecostales, saben que sí, ellos oraron por mí, ellos me impusieron las manos varias veces porque yo sí no tenía remedio. Y mi mami pobre decía, oren, oren por mi hijo, porque ya no sabía qué hacer conmigo. Ya ni el palo, ni la correa, ni las habladas, ni las mandadas de la casa, a mí no me hacían entender nada. ¿Se da cuenta? A mí no me hacían comprender ni con el palo, ni con el látigo ya. Entonces mi mamá, pobre, oren por él, oren, oren. Entonces ellos oraban por mí, pero yo era parado así, pues yo no sabía ni qué pasaba, me ponían manos por todos lados y yo ahí parado sin saber ni lo que pasa. Así estuve. Y así estuvo mi familia por varios años, así como me oye, hermano. No es que el primer encuentro que yo tuve o mi familia fue con la renovación carismática, ni con ninguna asamblea de la renovación, hermano, no fue así. El primer encuentro que tuvo mi familia y tuvimos nosotros fue con los hermanos pentecostales. Entonces, de esa manera estuvimos ahí, pero nosotros nunca supimos dónde estábamos. Eso sí quiero ser claro. Ellos tampoco no nos dijeron a nosotros, miren, nosotros no somos católicos. Nunca nos dijeron eso, porque mi familia es súper numerosa, súper grande, y mi familia siempre ha arrastrado a personas. Entonces ellos como que siempre nos iban como que cogiéndonos por debajo, ¿no? Hasta que llegó el momento, y ahí es cuando yo le quiero decir la hora de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y las cosas de Dios son perfectas. En ese tiempo, en ese par de tiempo, mi mamá y mi hermana,
pues llegan una invitación a una fiesta de 15 años. Y en esa fiesta de 15 años, una fiesta, imagínense, una fiesta de 15 años, se encuentran con un amigo del pasado que era el fotógrafo de la fiesta. Mire, el fotógrafo, ni siquiera los invitados, sino el fotógrafo. Y el fotógrafo les empieza a evangelizar. Yo bendigo a Dios y alabo el nombre de Jesús por ese fotógrafo, porque ese fotógrafo era de la Renovación Carismática. Imagínense si ese fotógrafo se quedaba callado de la gracia que hubiera recibido del Señor, del bautismo en el Espíritu y de todo lo que él estaba viviendo en su fe. ¿Qué hubiera pasado? Nosotros hemos creído en los pentecostales, pero ese día Dios envió a ese ángel a mi familia. Y él, en medio de una fiesta, ojo, en medio de una fiesta, siendo el fotógrafo de la fiesta, les empieza a evangelizar a mi mamá y a mi hermana. Y les empieza a hablar de la renovación carismática, les empieza a hablar del bautismo en el Espíritu, les empieza a hablar de los grupos de oración, les empieza a hablar de las misas de sanación, les empieza a hablar de la Iglesia Católica nuevamente. Hasta ese momento nosotros no sabíamos que no estábamos dentro de la Iglesia Católica, sino que simplemente íbamos a orar con los hermanos. Entonces llegó el momento. Mi hermana y mi mamá se fueron por primera vez a un grupo de la Renovación Carismática. Y dentro de la Iglesia Católica, ellos empiezan a recibir toda la riqueza de la Iglesia. Y es a través de la riqueza de la Iglesia que tienen un encuentro personal fuerte con el Señor Jesús. De tal manera tienen ese encuentro tan poderoso dentro de la iglesia, dentro de la Renovación Carismática, que a la par iban al grupo de oración y a la par seguíamos yendo a nuestros hermanos, porque nosotros pensábamos que era lo mismo. Y es lo que a veces muchas personas creen. Y dicen, es que hermano, es igualito, dicen, acá cantan, acá también cantan, aquí oran, acá también oran, aquí hablan en lenguas, acá también hablan en lenguas, aquí predican, acá también predican. Dígame dónde está la diferencia. Hermano, yo estaba igualito. Yo estaba igualito. Yo no veía la diferencia, yo veía todo igualito. Mi familia veía todo igualito. Pero un ratito, no es igualito. Con nosotros Dios tuvo misericordia y Él nos fue indicando el camino correcto en nuestra vida de fe. Por eso estoy aquí. Entonces mi mamá, que ha sido siempre una tremenda evangelizadora, ella hizo algo súper interesante. Creo que fue esas patadas del Espíritu Santo. ¿Sabe qué hizo? Qué interesante. Un día de esos días de oración, ahora les llevó a los servidores del grupo de oración carismático, ahora les llevó a esta reunión de pentecostales. ¿Qué le parece? Así es, yo solo iba de bulto, hermano, yo solo iba de rabo, aquí llama el rabo la colita de los perros, ¿no? Yo solo fui de bulto, yo iba de rabo nomás, yo no sabía lo que pasaba, para mí todo era igual, yo no veía la diferencia en ese momento. Y ahora mi mamá les fue llevando a los servidores. ¿Qué les parece a los servidores del grupo de oración? Wow, servidores de los grupos de oración. Tienen que estar siempre bien parados en la fe. Y estos servidores del grupo carismático estaban, pero ellos bien preparados en su fe, en su doctrina y en su evangelización. A la final esa fue la última vez que asistimos al grupo pentecostal. ¿Por qué? Porque ese día fuimos con los servidores carismáticos, con los servidores de la Renovación Carismática Católica. Y nos reunimos en una sala donde estábamos pentecostales, católicos tibios, fríos y los hermanos de la Renovación, nuestros servidores que fueron. Sí, oramos juntos, cantamos juntos, predicaron la palabra juntos, hablaban en lengua los hermanos carismáticos, hablaban en lengua los hermanos pentecostales. Qué alhaja, ¿no? Es que así es la renovación. Es un puente, por eso es renovación carismática.
Era un lindo, una cosa maravillosa. Era un entendimiento de carismas, bonito, realmente. Hasta que llegó el momento que al final de la oración, pues los servidores dicen, vamos a terminar haciendo algo maravilloso. ¿Y todos qué? Y empiezan los servidores. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Y en ese rato, ahí primó el silencio de mis hermanos pentecostales. Y ahí, después de casi 3 años de asistir a los pentecostales, recién nos enteramos dónde estábamos parados. Cuando ellos dijeron, no, 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 eso sí, a María no, gracias, dijeron ellos. Y mi mamá dijo, yo pensé que estábamos en lo mismo, pero ahora me doy cuenta que no ha sido lo mismo. Y no fue lo mismo. Y ahí nosotros, mi mamá nunca más nos llevó a los pentecostales. Yo también entendí, hermanos, yo como buen salesiano, pues crea, en mi ignorancia y en mi oscuridad, pero hermanos, el amor a María Auxiliadora, créame usted, yo cada vez que le veo a María Auxiliadora a mí se van las lágrimas. Entonces yo dije, no, pues hemos estado pues aquí bien confundidos, dije yo, pues no a la final. Entonces yo ya no quise saber nada otra vez. Hasta que un día mi mamá me lleva a mí después a un grupo de oración y ya no quería entrar porque yo dije, bueno, ¿qué mismos son? ¿Qué mismos son? Pero cuando ingresé y vi la imagen de María Auxiliadora, me acuerdo en el lugar donde estaba, porque les veía cantando, les veía orando en lenguas, les veía predicando. Y yo dije, no, no, otra vez lo mismo. Entonces, pero cuando vi la imagen de María Auxiliadora, me quedé. ¿Qué le parece? Me quedé. Solo porque vi la imagen de María Auxiliadora, me quedé. A ver qué pasa. Y aquí estoy. ¿Qué le parece? Aquí estoy. Y bien dice aquella frase que Jesús nos lleva a María y María nos lleva a Jesús. Y a mí María me llevó a Jesús. Por verle a María me quedé en el grupo de oración. Solo por verle a María, porque le vi a ella ahí. Entonces, ahí yo, ya en la renovación carismática, yo recibí lo que fue el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no fue, hermano, dentro de un año, un mes. A mi hermano me costó un montón de tiempo. Yo me andaba escapando, pues yo no quería estar ahí. Yo les he dicho millones de veces a mis hermanos. Mi mamá llevaba ahora a los hermanos del grupo de oración, porque yo no quería ir al grupo, entonces mi mamá llevaba al grupo de oración a la casa. Y yo les veía que llegaban del grupo de oración y yo me escapaba de la casa con tal de no orar. Así un corazón, el mío un corazón durísimo, conflictivo, lleno de problemas. Así que mi hermano, si sus hijos son así, usted sea un San Pablo y un San Pedro en su casa. Sea un evangelizador a tiempo y a destiempo. Entonces, yo fui comprendiendo, fui entendiendo las verdades de la fe y recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora sí, fue maravilloso, fue hermoso. Y le voy a decir con todo el amor y con toda la propiedad, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo no hice el seminario de vida en el Espíritu. ¿Qué le parece? Alhaja, ¿no? Aquí decimos, interesante. A veces en la renovación es un requisito hacer el seminario de vida en el Espíritu. Pero cuando yo recibí la efusión del Espíritu Santo, yo no hice el seminario de vida en el Espíritu. Más aún, el día que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, a mí me impuso manos el servidor del grupo de oración carismático y un hermano pentecostal muy querido, porque quedaron hermanos muy queridos. ¿Acaso que son enemigos? Son amigos, son hermanos, que ellos necesitan después también conocer la verdad de nuestra fe, la alegría de nuestra fe. A mí me impusieron manos, a mí, hermanos, y a mi familia completa. Me impuso en manos
mi servidor de la renovación carismática del grupo oración y nuestro hermano pentecostal. Y ese día yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Ese bautismo en el Espíritu Santo que yo recibí, a mí me movió a amar más a la Iglesia Católica. Cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo y acepté de una forma auténtica, real, en mi libertad, y dije: Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida, y me derramé en lágrimas y comencé a hablar en lenguas, comencé a profetizar. Hermanos, esa noche, no es que al otro día me hice yo protestante, al otro día, hermanos, yo comencé a amar a la iglesia, comencé a entender las verdades de fe. Comencé a sentarme ahora sí a leer el catecismo. Comencé a preguntar a los sacerdotes. Comencé, mi hermano, ahora sí a ver, ahora a entender realmente en qué consiste esa fe. Ya tenía casi como 20 años. ¿Se da cuenta? Ahí comencé yo a abrirme a la gracia de Dios y comencé a profundizar en la riqueza de la fe católica. Por eso le digo yo, porque soy católico. Yo no soy católico simplemente porque estoy aquí parado, mi hermano, y no sé qué hacer un día en la noche y pues aquí en el YouTube quiero yo pasar el tiempo con ustedes. No es así. Si no, estoy aquí dando verdades de la fe, y una fe en la cual yo he vivido realmente y entiendo y comprendo. Cuando recibí el bautismo en el Espíritu fue de manos de dos hermanos muy queridos, el uno pentecostal y el otro carismático católico. ¿Qué le parece? Así recibí la efusión y sin hacer el seminario de vida. Así es Dios, Él sopla donde quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera. Es como el viento. Nicodemo, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Dios no está, mi hermano, encasillado en cuatro paredes. Pero lo que sí el Señor hizo en mi vida es comenzar a amar verdaderamente mi vida como católico. Comencé de veras, ahí sí, mi hermanos, me hice una confesión tremenda. Tuve que confesarme 3 veces en 3 momentos diferentes con 3 sacerdotes muy queridos. Una confesión realmente que jamás la había hecho. Comencé a amar la Eucaristía como jamás lo había hecho. No entendía bien al principio, pero solo al verle a Jesús en el sagrario, el sacramento de nuestra fe, el centro de nuestra misma fe, hermanos, a mí se iban las lágrimas. No entendía ni por qué, pero se me iban las lágrimas. Porque yo te puedo decir que no fue, mi hermano, el intelecto el que me hizo a mí amar a la iglesia, sino fue el encuentro con Jesús el que me hizo amar a la iglesia. Que quede claro. Fue el encuentro con Jesús el que me hizo amar, estudiar, adentrarme. Ahí mi hermano, no al revés. No fue el intelectualismo el que a mí me abrió la puerta. Tal vez a otros sí. Mi caso no fue ese, sino que fue el encuentro poderoso con Jesús el que después me hizo a mí de tal manera amar la iglesia que me comían los libros. Libro un lado, libro otro lado, audio un lado, audio otro lado, curso en un lado, curso en otro lado. Pero fue porque el Espíritu Santo me bautizó. Y cada día me hacía amar más a la iglesia, con sus caídas y levantadas, entendiendo que es santa porque el Espíritu Santo vive en ella, y es pecadora porque yo y usted está aquí. Cuando Napoleón Bonaparte pues cogió de prisionero al Papa en ese momento, fue Napoleón y le dijo al Papa: vamos a destruir tu iglesia. Le dijo Napoleón así, todo el Papa encadenado: vamos a destruir tu iglesia. Y el Papa le queda viendo y le dice: ay, Napoleón, ay, mi pobre Napo, le dijo el Papa, si nosotros que estamos adentro no podemos, peor ustedes desde afuera, le dijo. Porque es la iglesia de Cristo, porque Él mismo lo dijo, que ni los poderes del infierno podrán contra ella. Y tú, Pedro, eres la roca de esta mi iglesia, no de mis iglesias, sino de mi iglesia. Tú, Pedro, eres la roca, el fundamento.
De Pedro viene la sucesión apostólica, pero bueno, esos son temas que tal vez a futuro quisiera un poquito más adentrarme. Hoy no puedo hablar de todo, de todas esas verdades de fe, de toda esa riqueza de ser católico, toda esa riqueza la cual la iglesia tiene y que a veces por desconocimiento, por tibieza, por frialdad, hermanos, al no conocer simplemente la hemos desechado como que no vale. Y después de eso, después de desechar la iglesia, después de desecharla sin conocerla, nos sucede a nosotros, a los hermanos que se van de la iglesia, nos sucede el síndrome del divorciado. ¿Y cuál es el síndrome del divorciado? Si usted le pregunta a un divorciado, ¿por qué usted se divorció? El divorciado le va a decir, yo estoy divorciado porque mi esposa era siempre una malgenia, mi esposa era pues controladora, mi esposa no era cariñosa, mi esposa siempre tenía las cosas en la casa desordenadas, en mi matrimonio ella pues siempre estaba hablándome. Ese es el síndrome del divorciado. Y si usted habla con la esposa, va a decir lo mismo, es que mi marido era un mal genio, era un gritón, siempre pasaba estresado, nunca quería dar a los hijos lo que tenía. Pero ¿sabe qué? Nunca va a decirle el hombre o la mujer divorciada, va a decirle, ¿sabes qué? Yo me divorcié porque yo no era bueno con mi esposa, yo era un mal genio, yo no le daba cariño, yo no invertí amor en mi matrimonio, no invertí tiempo en mi familia, no le di a ella lo que necesitaba. Yo, así. Usted nunca va a escuchar a un divorciado que le diga eso. Yo me divorcié porque yo fui infiel, porque yo le maltrataba, porque le gritaba. Nunca va a escuchar a un divorciado que diga yo me divorcié porque yo era un sinvergüenza. No, sino fácil es echar la culpa al otro. Y muchas personas que salen de la iglesia tienen el síndrome del divorciado. Simplemente se van de la iglesia hablando mal, pero van hablando mal de alguien que no amaron, alguien que desconocieron totalmente y no tuvieron una total, no se adentraron a ella. Ahora, en este contexto, quisiera, mi hermano, para ir como que cerrando este primer capítulo, porque quisiéramos seguir adentrándonos en temas como este, pero recuerda que es gracias a ti que podemos seguir. Si es que tú estás aquí, nos regalas siempre tu like, compartes este material, te activas al canal, te suscribes, pues hermano, estamos aquí a medida también de que tú estás con nosotros. Que no nos suceda como Juan el Bautista, hermanos, aquí la voz que grita en el desierto porque no hay nadie. Porque tú estás con nosotros, nos animas a seguir evangelizando. Entonces, lo que me pasó a mí, lo que le cuento a mi hermano querido, este testimonio de mi propia experiencia, vean, de mi propia vida. Por eso digo, estoy aquí, yo soy católico porque sé la riqueza de nuestra fe y esa riqueza quiero compartirla porque comprendí, mi hermano, porque si no yo me hubiera quedado tranquilamente donde los pentecostales, yo fuera pastor pentecostal posiblemente, pero ese no fue, y yo tal vez y mi familia, ¿no? Pero ese no fue primero lo que Dios quiso para nosotros. Porque mientras yo más conocía a mi iglesia católica, mientras más estudiaba de ella, más me enamoraba. Mientras más el Señor me tomaba, yo dejé todas esas cosas que le conté, de horóscopos, de cartas, de las cartas, ¿no? De metafísica, todo eso se fue a la basura. Todo aquello que consideré antes ganancia en Cristo, para mí ahora era basura. Y lo único que quería es crecer, conocer. El Espíritu Santo me impulsaba a querer conocer más. Y a medida que el Espíritu Santo me impulsaba, yo cada vez amaba más a la iglesia. Conocía más, entendía más. Y me daba cuenta que estaba parado en una piedra sólida, en una doctrina sólida, en un magisterio sólido, en cartas de las encíclicas papales sólidas, que la iglesia tiene la guardianía apostólica sólida de su magisterio. Y sabía que estaba realmente en el mejor sitio, en el único sitio, en la iglesia de Cristo. Por eso soy católico, mi hermano.
Y lo que me pasó a mí, para ir cerrando este punto, también le pasó a San Pablo. Sí, hermano, sí le pasó a San Pablo. Y a San Pablo le pasó en Hechos capítulo 22, versículo 6. Abra su Biblia en Hechos 22, versículo 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Las palabras de Jesús a Pablo. Pablo, muy celoso de la ley. Pablo, un letrado. Pablo, un fariseo. Saulo, un hombre que fue adoctrinado y guiado por Gamaliel, uno de los más grandes maestros fariseicos en ese momento. Y Saulo, pensando que estaba realmente haciendo la voluntad de Dios, pues comenzó a perseguir encarnizadamente a estos locos llamados del camino. Comenzó a tomarlos presos, a maltratarlos. Más aún, él estuvo presente el día que le mataron a Esteban y estuvo de acuerdo. Y celoso por el Dios de Israel, creyendo que es la voluntad de Dios, pidió poderes y cartas a los sacerdotes para ahora agarrar a todos estos fanáticos locos en Damasco. ¿Qué le parece? Y es allí, camino en Damasco, que sucede este acontecimiento que por 3 veces Pablo nos va a contar su testimonio en Hechos de los Apóstoles. Que una inmensa luz del cielo le relampaguea, le llena, le sacude, le toma y le bota al suelo, y se escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y la respuesta fue: ¿quién eres, Señor? Porque muchos que han abandonado a la iglesia se han convertido en perseguidores y abandonan la iglesia que nunca conocieron, ni amaron, ni profundizaron su fe, y se vuelven en perseguidores de aquello que nunca conocieron. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Ningún católico que realmente profundizó su fe, ningún católico que realmente vivió su fe, jamás se va a salir de la iglesia. Más aún, hay grandes testimonios como el doctor Fernando Casanova, que siendo un pastor evangélico, él, al estudiar profundamente la doctrina de la iglesia, lo que hizo es regresar a la iglesia, venir a la iglesia. ¿Cuántos testimonios hay de realmente hermanos esperados que después de profundizar en la riqueza de la iglesia, ellos inevitablemente regresan a casa? Y es así, muchos como Saulo, por el desconocimiento total, por un celo de Dios, pero es el mismo Dios al que está persiguiendo, hermano. No vaya a ser que tú seas como Saulo, que piensas estar celoso del Dios que desconoces, que estás celoso del Dios que no conoces, porque Saulo no conocía. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos se han salido de la iglesia, mi hermano, de esa manera, sin saber nada? Y el único fundamento que tienen es, pues, simplemente cuando se salen de la iglesia, no se vuelven. Y ahí sí, mi hermano, con todo el respeto, pero con toda la propiedad,
no se vuelven en cristianos, se salen de la iglesia católica y no se hacen cristianos. Y usted va a decir, ¿cómo? Pues que no se hacen cristianos. Sí, no se hacen cristianos. Muchos se vuelven anticatólicos. Y muchos hermanos que se salen de la iglesia ni siquiera se puede decir que son cristianos, porque con un cristiano usted habla de Cristo, habla del Evangelio, habla de las maravillas de Dios, del poder del Espíritu Santo. Muchos se vuelven en una religión y esa religión se llama anticatólicos. No tienen en sus labios otra palabra que ofender, criticar, hablar, una fe que nunca vivieron, nunca conocieron y nunca amaron. Hermano, no hables de lo que no conoces. No critiques de lo que no viviste. Por favor. Y yo te lo digo por experiencia. ¿Sí? No estoy aquí parado hablándote de algo que yo no sé. Te estoy diciendo, yo empecé en los pentecostales. Así que háblame cuando tú hayas tenido realmente un conocimiento y una riqueza y una experiencia y vivencia de nuestra fe. Y si tú has tomado el camino de separarte, sé un buen cristiano, ora por nosotros, que nosotros oramos por ti. Pero por favor, y a todos mis hermanos desesperados, no se vuelvan anticatólicos, porque no anuncian a Cristo. Se pasan que hablando contra la Virgen María, se pasan hablando contra pestes contra el Papa, se pasan hablando basuras contra los santos. Nos tienen a nosotros pues simplemente como que somos un pueblo ignorante que solo adora imágenes de yeso. Eso no es verdad. Todos los que hablan así totalmente no saben lo que significa ser un católico. Hablan así porque nunca vivieron realmente la fe. ¿Se da cuenta? ¿Quién es católico va a decir tan sencillo? Hermano, por favor, nosotros no adoramos imágenes, son representaciones, como una fotito de la mamá. La Virgen María, nosotros no adoramos a la Virgen María, la veneramos, la amamos, es la Madre de Dios. Por favor, como usted, yo amo a su mamá, no insulta a la mía. Quien habla, vive la fe, simplemente no insulta. Si usted mira, y con todo el respeto, dentro de todos los canales que hay prédicas católicas, a veces nuestros hermanos desesperados solo se meten a insultar en los canales católicos. No se ponen a hablar de Cristo. Hermano esperado, hermano que estás en otras denominaciones, yo te pido, sé un cristiano, buen cristiano, pero no te vuelvas anticatólico. Y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues si no me conoces? ¿Por qué me persigues si no me conoces? Le dijo Jesús. ¿Por qué me persigues? Y ahí dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Lo mismo te voy a hacer el mismo cuestionamiento, mi hermano. Tal vez tú no estás persiguiendo al mismo Dios como lo hizo Saulo, porque estás persiguiendo a alguien que no conoces. Y ahí se le revela y le dice, soy Jesús. Porque nuestros encuentros personales es lo que ha marcado nuestra vida católica. Y nosotros, católicos, carismáticos, que hemos recibido la gracia del bautismo en Pentecostés, estamos llamados a evangelizar a más católicos para que vivan la misma experiencia. Hermanos, yo no necesité salirme de la iglesia católica para poder alabar, glorificar y tener un encuentro con el Señor. No me vengan a decirme que afuera de la iglesia católica uno puede alabar y tener un encuentro con Jesús. Eso no es cierto. Y hablo con todo el amor y con todo el respeto. También Jesús, al decirle a Saulo, le está diciendo, quiero ser tu maestro y toma tú la decisión. ¿Quién es de este momento a ti? ¿Quién es el Señor de tu vida? Puede ser que tú como católico,
tu Señor sea la hechicería, la metafísica, las cartas, los horóscopos, la brujería, la filosofía, la cultura del placer, la ideología de género. Vaya a ser que esa sea nuestro Dios. Y nos decimos católicos. Y ¿saben qué? Y con justa razón tienen de criticar a todos aquellos que creen en esto y se dicen católicos. Es que necesitan ser evangelizados. Sí, mi hermano, necesitan ser evangelizados. Y eso es que en este momento los laicos comprendemos. Soy Jesús, te dice a ti, así como Saulo, soy Jesús. Y al mirarle a Jesús, vamos nosotros a volver a decir las palabras iniciales de Pedro. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, para concluir, mis hermanos, esta noche de predicación y ponerle la última perla a esta predica, quiero que entendamos una verdad de fe. Por favor, miren, vamos a discernir y entender la palabra de Dios como se debe. Cuando Jesús se encuentra con Saulo en el camino y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ya quedó claro. Y le dice el Señor, le dice Saulo, perdón, ¿qué debo hacer, Señor? Porque ya fue el encuentro, ¿verdad? El creer. ¿Se acuerdan que les dije al principio el creer? Y ahora viene la palabra de Saulo, tremenda palabra. ¿Qué debo hacer, Señor? Y Jesús, y aquí es el momento, esta es la perla, le dice, levántate y entra en Damasco, allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mucho ojo. Le dice Saulo, ¿qué debo hacer, Señor? Mire. Y Jesús le da una orden, entra a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Quiero que entienda lo que sucedió en ese momento con Saulo y voy a utilizar dos terminologías profundas y quiero que usted me agarre esas palabras. Pablo pasó de la cristología a la eclesiología. Son dos términos tal vez para muchos de ustedes nuevos, para otros ya conocidos. Pero Pablo pasó de la cristología a la eclesiología. ¿Qué significa? La cristología es el encuentro con Jesús, ¿sí? La cristología es el encuentro con Jesús. Y ahí viene el punto, que muchas personas, católicos o hermanos desesperados, se han quedado solo en la cristología. Significa que se han quedado con el encuentro con Jesús. Exactamente, se quedaron con el encuentro con Jesús. Y empiezan a decir, no, pues es que yo y Dios, ¿para qué más? No necesito iglesia, no necesito grupos, yo y Jesús, yo y la Biblia, yo y Jesús. ¿Sí o no? Se han quedado con el encuentro con Jesús, con el primer encuentro, yo y Jesús. Esa es la cristología. Pero si usted mira, mi hermano, yo no estoy hablando de otra cosa que no sea la Biblia. Estamos mirando que en ese momento, cuando Saulo dijo, ¿qué debo hacer? No le dijo al Señor, bueno, ¿sabes qué? Ya, en verdad, voy a adoctrinarte, Saulo. Este es el momento en el que ven y sígueme y vámonos y te voy a adoctrinar, Saulo. ¡Hey, ratito! En ese momento lo que Jesús le dio una orden. Primero, levántate. Levántate donde estás. Nada de quedarte en el suelo ahí botado. Levántate. Y hermanos, y el levántate en la Biblia, yo me quedo una hora más predicando. Y le da la orden que vaya a Damasco, porque en Damasco se te dirá lo que tienes que hacer, hermano.
El encuentro con Jesús, que es la cristología, te lleva a ir a Damasco, que es la eclesiología. Damasco es la iglesia. Damasco es la iglesia. Y tú y yo tenemos que dar el paso siempre de la cristología a la eclesiología. No basta solo el encuentro con Jesús en nuestras vidas, sino que tenemos que dar el paso a la riqueza de la iglesia en la comunidad. Y muchas veces se han quedado, hermanos, solo en la cristología, en el encuentro con Jesús, full emoción. Se quedan en los lindos cantos que hacen muchos hermanos y muy bien hechos, en muy lindos conciertos de adoración. Se quedan en la cristología, se quedan en el encuentro, se quedan embobados en los lindos ministerios o grandes predicadores. Se han quedado ahí, ¡pum! Y solo viven de eso. De encuentros, de sucesos, de sucesos, de sucesos. Pero el Señor dice, no es suficiente el primer encuentro. Anda a Damasco, porque Damasco se te dirá lo que tienes que hacer. Allá en Damasco, hermano, le hago una pregunta. ¿Jesús podía revelarle a Saulo todo lo que tenía que hacer? Podía, mi hermano, podía hacerlo. En ese momento el Señor podía bautizarle en fuego, en agua. Saulo, hermano, podía hacerlo, pero no lo hizo, porque esa no es la pedagogía de Dios. Dios, nuestro Señor, tiene una pedagogía. Y todo lo que tú y yo necesitamos que sea revelado a continuación va a ser en tu Damasco, en la iglesia católica. En la iglesia, hermano, ahí realmente va a ser revelado. Y es así que nosotros miramos que en este lugar, en este punto, muchos se me confunden y creen que Jesús es Juan el Bautista. Sí, así es. Muchos creen que Jesús es Juan el Bautista. Y hermanos, por eso Juan el Bautista fue a sus propios discípulos a decirle, ¿eres tú el que viene o vendrá otro? Y Jesús dijo, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos caminan, yo soy el que soy. Y muchos creen que Jesús es Juan el Bautista. Y ustedes, sí, pero ¿cómo hay esa confusión? Sí, mi hermano, hay esa confusión. Porque Juan el Bautista, nos dicen las escrituras que Herodes le mandó a cortar la cabeza y que le entregaron en una charola a Herodías. Pero los discípulos del Bautista enterraron su cuerpo, o sea que su cuerpo quedó fuera de su cabeza. Y muchos se han quedado prendados en pensar que Jesús es Juan el Bautista. No, mi hermano, Jesús no es Juan el Bautista, porque claramente dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Y si usted mira cuando Cristo murió en la cruz, dice que ninguno de sus huesos fueron partidos, porque el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está unido a su cabeza, que es Cristo. Y si usted es la iglesia y yo soy la piedra viva del Señor, entonces nosotros no podemos estar alejados de la cabeza, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que eso de que Dios a mi manera, o solo yo y Dios y la Biblia, y que yo no necesito de iglesia, yo no necesito de religión, yo no necesito de nada, hermano, eso no es verdad, eso no es cierto. No te quedes solo en la cristología, da el paso a la eclesiología, arriésgate en la ceguera, porque Saulo se fue ciego a Damasco, guiado. Arriésgate tal vez en tu ceguera, mi hermano. Tal vez no estás viendo bien. No somos los católicos tus enemigos, el Papa no es tu enemigo. El Papa ora por la iglesia. María no es tu enemiga. Los santos no son tus enemigos. Tal vez estás ciego como Saulo y necesitas de la mano ir ciego a Damasco, la iglesia, el lugar donde se te dirá lo que tienes que hacer. Los católicos no somos tus adversarios. Hay un adversario y es el pisoteado, que Dios reprenda. Él es el que quiere dividir a los cristianos. Él es el que quiere que tú y yo nos condenemos. ¿Qué sacamos dividiéndonos entre nosotros, hermanos? Si hay un mundo entero que evangelizar.
llevar a Cristo, no a nuestras iglesias, por favor. ¿Qué pasó? Entonces, Damasco es la iglesia, el lugar donde se te dirá lo que tienes que hacer. Y allí en Damasco, en ese sitio, mi hermano, es donde Saulo recibe. Miren qué recibió Saulo ahí. Saulo en Damasco recibe, dice en Hechos capítulo 9, versículo 15, Ananías insistió al Señor, ¿por qué ese hombre es un instrumento escogido? Perdón, el Señor le dijo, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Esas son las instrucciones que Dios le da a Jesús, a Ananías. Y en el versículo 17 le responde a Ananías. Se fue y cuando llegó a casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista, seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron los ojos de Saulo escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Se da cuenta, mi hermano, todo lo que Saulo recibió en Damasco, pero no porque Ananías quiso, sino porque Jesús, el Señor, le envió a Ananías. Claro está, no tengo por qué discernir eso. Pero quiero que entienda lo que recibe de Damasco, de la iglesia, recibe Saulo. Primero, la imposición de manos, el poder del Espíritu Santo. Segundo, la profecía, lo que tiene que hacer. Es lleno del Espíritu Santo. Recobra la salud, se le caen las escamas. Es bautizado y se levanta. Y a la final come y recobra las fuerzas. Todo eso recibe en Damasco. Si tú decides regresar a la iglesia católica, o tú como católico decides profundizar realmente en tu fe, hermano católico también, por favor, hermano católico, también dejar a veces esa vida de tibieza. Hermano católico, dejar esa vida de Dios a mi manera. Hermano católico, dejar todo ese desorden para ordenar nuestra vida en Cristo. Y hermano católico, también con todo el amor, vivir más de espiritualidad, porque a veces, hermano católico, vivimos mucha religiosidad y muy poca espiritualidad. Y para eso es esta predicación. Todo esto recibe Saulo en Damasco. Toda esta bendición recibe Saulo en Damasco. Toda esta gracia, la efusión, la sanidad, el consuelo, las palabras proféticas, hacia dónde tiene que dirigir su ministerio, es alimentado y recobra las fuerzas. Eso nos da a nosotros la iglesia verdadera de Cristo Jesús. Y nos quita la ceguera. Y no andamos, hermanos, hablando contra la Virgen, contra el Papa, contra los santos. Predicamos a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que hace realmente el Espíritu Santo. Y hoy queremos aquí darte las verdades de nuestra fe. Y la iglesia, hermanos, quiero que usted comprenda que es el fundamento de nuestra fe. En la primera carta de Timoteo 3, 4, 15 dice, te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de toda verdad. Pablo le dice a Timoteo en la capítulo 3, versículo 14 y 15, que la iglesia del Dios vivo es pilar y base de la verdad. La iglesia es pilar y base de la verdad. La iglesia. Mucha gente dice, ¿por qué, hermano? Yo no necesito ir al grupo de oración, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito aquí, yo y Dios. Yo puedo orar en cualquier parte de mi casa, yo cojo la Biblia, yo puedo ver, puedo orar, puedo cantar. ¿Para qué necesito la iglesia? Respóndele a Pablo entonces, que fue a Damasco. Y segundo, lo que nos dice en la primera carta de Timoteo, que la iglesia de Dios es pilar y base de la verdad. No es suficiente yo y Cristo, solo y yo y Dios. No, eso es una mentira del diablo.
Nosotros necesitamos una base de la verdad y es la iglesia. Y la iglesia es la guardiana de la verdad por 2000 años. No quiero entrar en esto de las separaciones, de todo porque ese es otro tema realmente. Pero solo quiero decirte, mi hermano, que la iglesia por más de 2000 años ha sido la guardiana del magisterio. Y te vuelvo a decir también, y por último, es santa porque el Espíritu Santo mora en ella y guardiana, pero es pecadora porque nosotros estamos en ella. Sí, y eso ha sido la realidad de 2000 años de iglesia. Santa porque está el Espíritu Santo en ella y pecadora porque tú y yo estamos en ella. Sí, mi hermano querido. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Y yo con todo mi corazón sé que hoy ha quedado muchas respuestas aclaradas de por qué soy católico. La próxima semana, este día miércoles mismo, que Dios nos permite, nos dé vida y estemos todos juntos, el próximo tema va a ser ¿por qué soy carismático? Hoy día fue ¿por qué soy católico? La próxima semana, el próximo miércoles será el tema ¿por qué soy carismático? Ese es otro tema apasionante, mi hermano, que te pido por favor que te suscribas, actives la campana nuevamente. Como sabe decir mi hijo, no les pidas tanto que se suscriban, no les pidas tanto, digo, no, es que hay que hacerles de acuerdo. Dale me gusta, mi hermano. Cuando tú pones el me gusta en este video y tú como católico no te puedes ir sin dar el me gusta, mi hermano, porque tal vez vamos a tener aquí adelante muchos no me gustas y muchos comentarios, pero te pido que nos regales tu me gusta y tu comentario, no solo en el super chat, no solo en el chat, sino también en los comentarios que indica debajo del YouTube, para que este material sea recomendado a muchos más católicos que necesitan escuchar este mensaje. Vamos a orar. Y sobre todo, gracias también por la generosidad. Recuerda, está el super chat activado. Recuerda que nuestro canal necesita de tu apoyo para seguir creciendo, para seguir transmitiendo y para seguir adelante en el trabajo de evangelización. Gracias a todos los hermanos generosos que si recibieron esta bendición también, hermanos, nos ayudan a seguir con tu ofrenda. No estamos hablando de más que tu ofrenda y tu donación, bien sean directamente al canal o a través del super chat. Gracias por ser generoso con esta obra de evangelización. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por darnos tu Espíritu Santo. Y hoy te clamamos, Señor, que nos abras la mente y el corazón. Y especialmente nos quites todos esos temores o cuestionamientos y nos permitas vivir la verdad de nuestra fe. La fe que tú nos has dado, la fe que vivimos y en la cual estamos cimentados. Tu iglesia, Señor, tu santa madre iglesia, nuestra madre. Señor, te pedimos por todos los hermanos que se han separado, que están en nuestras familias o que posiblemente van a ver en el futuro este mensaje. Que escuchen esta palabra adelante no solo para cuestionar o para insultar, sino también para que esta palabra les cuestione y que a la final mire el testimonio y puedan volver a la casa del Padre. Señor, te rogamos por todos nuestros hermanos que están aquí presentes en vivo, para que también todos nosotros y mis hermanos que están aquí podamos dar verdad de nuestra fe con alegría y con esperanza.